Esta semana escucharemos a la presidenta Barcina en sede parlamentaria dando explicaciones sobre los convenios firmados por el Gobierno de Navarra con la Fundación Caja Navarra. En nuestro tiempo para la entrevista charlaremos con el parlamentario socialista Román Felones, que deja la presidencia de su partido y el escaño en el Parlamento. Con él haremos balance de su trayectoria política. Los miembros de la Comisión de Fomento visitarán la urbanización La Saitasuna de Yesa a petición de todos los grupos. Los vecinos llevan meses fuera de sus casas y de momento no saben cuándo podrán volver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos ya repasando la actualidad de la semana. Una semana en la que se ha seguido hablando de las dimisiones en el Departamento de Hacienda. La consejera de Economía ha comparecido en la Cámara Foral para dar cuenta de esta situación. Lourdes Goicoechea ha reconocido que las dimisiones no son deseables, pero ha asegurado que el organismo tributario sigue trabajando con normalidad. La consejera de Economía ha asegurado en el Parlamento que a pesar de la dimisión de la directora gerente de Hacienda, el organismo tributario sigue trabajando con normalidad para hacer frente a los retos de la reforma fiscal y la negociación del convenio. Goicoechea reconoce que las dimisiones no son deseables y considera que se están utilizando para desgastar al Gobierno. La consejera ha reiterado que el año 2013 ha sido especialmente complicado por la brusca caída de ingresos, lo que ha generado importantes tensiones entre ella y la exdirectora de Hacienda. Ha defendido las decisiones tomadas por el Ejecutivo en un contexto complicado. La Hacienda Tributaria está trabajando con total y absoluta normalidad. Yo creo que una dimisión, desde luego, que nunca es buena. Es cierto que el Gobierno no está siendo nada fácil porque el momento que se está viviendo es tremendamente complejo. Yo veo que esta dimisión pues está llevando a una cuestión política, que en parte lo es, no lo vamos a obviar, pero una cuestión política que lo que tratan pues es de intentar desgastar al Gobierno. Los grupos de la oposición consideran preocupante la dimisión de la directora de Hacienda y creen que evidencia la complicada situación que atraviesa el Gobierno en cuanto al sistema impositivo y la recaudación directa por IVA. En opinión de mi grupo, es un hecho relevante y es un síntoma preocupante de cuál es la realidad del funcionamiento de nuestro sistema impositivo. Nos preocupa sobremanera que usted sea incapaz de ver la gravedad y la dimensión de lo que está sucediendo en Navarra. Barcina, a petición de PSN, ha vuelto a recalcar su disconformidad con la aprobación por parte de la Cámara del dictamen de la ley foral por la que se regula la Fundación Caja Navarra, donde existe la posibilidad de incluir cargos públicos en el patronato. Subrayaba también la neutralidad de su ejecutiva en los convenios firmados. Transparente. No había convenios con la Fundación, ninguno con el Gobierno de Navarra. Sí, Fundación, Caixa, Gobierno. Los socialistas, sin embargo, echaban en cara a la presidenta esa independencia de la que hablaba, puesto que a su juicio durante los últimos años ha brillado por su ausencia. ¿Por qué se lo permite a un director general suyo que esté en el Consejo de Administración de CaixaBank? ¿Por qué se lo permite? ¿Eso es criterio de independencia? Bildu criticaba igualmente la actuación llevada a cabo con la obra social de la Fundación y la repetición de mismos errores. Opacidad, falta de transparencia, fomentando una especie de clientelismo, una especie de sectarismo, una élite enchufada que tiene acceso. Por su parte, el Partido Popular consideraba necesario que la Fundación CAN desarrolle todas sus actividades lo más alejada posible del ruido político. Desde los nuevos presupuestos y competencias que tienen encomendadas al progreso que siga contribuyendo, como digo, al progreso de nuestra comunidad, sin interferencias políticas. En su réplica, Barcina rechazaba las acusaciones de oscurantismo y ha preguntado a la oposición por qué no han nombrado todavía a las 3 personas de la sociedad civil que podían estar en el patronato de la Fundación. La presidenta del Gobierno foral ha asegurado en comisión parlamentaria que la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el apartado de la ley foral que obligaba a la Iglesia a pagar la contribución por sus inmuebles demuestra que Navarra no era competente para regular esta materia. Barcina ha comparecido a petición de Bildu, Aralar, Izquierda, Esquerra y ha señalado a los grupos de la oposición que, tal y como denunciaron en su día UPN y Partido Popular, se había legislado sobre una cuestión en la que no tienen competencia, como es la modificación del concordato con la Santa Sede. Esta sentencia, pues yo creo que es la crónica anunciada de un fracaso, de una derrota sin paliativos, de un fracaso anunciado en este Parlamento, pues de una derrota de quienes la impulsaron, crearon y aprobaron.
Llega ya el tiempo de nuestra entrevista de la semana y en los próximos minutos vamos a charlar con un parlamentario que dejará su escaño en aproximadamente unos 2 meses. Román Felones, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, decía yo que en unos 2 meses más o menos ya dejará su escaño aquí en el Parlamento de Navarra, ya se ha despedido de la presidencia del Partido Socialista de Navarra. 35 años en política, creo, se despide ahora de la primera línea, ¿no? Sí, pero 35 años en política de ida y vuelta. Yo no he estado permanentemente en política porque yo no he sido, diríamos, un político profesional al uso. Yo he sido un docente que en una serie de años de su vida los ha dedicado fundamentalmente a la administración educativa y, por lo tanto, 35 años desde que por primera vez yo fui candidato a las elecciones forales, entonces por la Merindad, en el año 1979. También fui, por muy breves días, parlamentario en el año 87, en la segunda legislatura socialista, puesto que yo había sido consejero la legislatura anterior, iba en las listas del Parlamento, salí, pero al ser, diríamos, designado de nuevo consejero, pues dejé a los pocos días el escaño. Y soy parlamentario ahora pues desde el año 2007 hasta dentro de un par de meses, que efectivamente dejaré mi escaño con gran dolor de corazón, porque esto me gusta mucho, para pasar a trabajar en la Universidad Pública de Navarra en la presidencia del Consejo Social. ¿Por qué ha tomado esta decisión ahora? Bueno, pues porque creo que, en fin, entre los humanos hay algo que se llama caducidad y, por lo tanto, es evidente que mi tiempo en materia de vida política creo yo que había terminado. Y aunque no era mi intención, sino terminar en definitiva la legislatura, pues se planteó la posibilidad de acceder a la presidencia del Consejo Social. Para mí, un puesto de gran interés personal y también para servir a la Universidad de Navarra. Y después de consultarlo con el secretario general de mi partido y ver que, bueno, no perturbaba gran cosa los planes que había al respecto, pues decidí optar con un cierto riesgo, porque no lo olvidemos que, a diferencia de otros consejos sociales, esta es la única universidad española en que el presidente del Consejo Social lo es por elección de sus miembros, mientras que en el resto de las universidades es por designación del gobierno. Y por lo tanto tuve que someterme, lógicamente, a una votación que gané, tuve la confianza de mis compañeros los consejeros y ahí estoy feliz y contento, intentando, lo mismo que ha sucedido en esta casa, no aburrirme en nada y tratar de ser eficaz en la medida de lo posible en lo que haga. ¿Y qué balance hace de todo este tiempo de ida y vuelta, como usted dice, dedicado a la política? Se ha despedido de la presidencia de su partido con palabras de agradecimiento, perdón y ánimo. Efectivamente. Bueno, son dos ámbitos distintos. En primer lugar, me pides el balance. Y yo debo decir que he tenido la inmensa fortuna, cosa que todos los humanos lamentablemente no lo pueden decir, de haber sido feliz con las 3 grandes pasiones que yo he tenido. La primera pasión, la docencia. Yo comencé como docente y culmino como docente. Yo me jubilo en el Instituto de Estella como catedrático. Lo que pasa es que estoy en comisión de servicios en el Parlamento de Navarra. Y yo en la docencia he trabajado mucho, pero he disfrutado mucho. Tanto o más he disfrutado y más he trabajado en la actividad política, con la fortuna además de haber sido director provincial de Educación, consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud durante 7 años, director de la Alta Inspección 4 años y casi 7 años parlamentario. Por lo tanto, afortunadamente he tenido la oportunidad de vivir la política en los diferentes ámbitos, todos para mí apasionantes, a pesar de que hoy no sea el tiempo más oportuno para hablar de este tema, en la que creo que se puede y se debe servir a la ciudadanía navarra, que es para lo que estamos. Y finalmente, mi tercera pasión, afortunadamente no he tenido ninguna necesidad de dejarla aparte, porque ha sido la familia, y con ella continúo, como diríamos hoy, que resulta tan inusual, con la misma y con mis hijos. Y le decía yo, se despedía con esas palabras, ¿no?, de agradecimiento, de perdón. Bueno, yo tengo que agradecer mucho a mi partido, que efectivamente me ha permitido llegar hasta donde yo profesionalmente no hubiera podido llegar. Yo les dije el otro día a mis compañeros cuando me despedí de ellos, bueno, que mi vocación natural hubiera sido ser director del instituto, que lo he sido, inspector de educación, probablemente a lo mejor haber pasado a la universidad, pero la vida política me ha permitido tocar muchos titos, conocer a muchísima gente de grandísimo interés
y servir a los ciudadanos en un puesto de vanguardia. Y efectivamente para mí esto es impagable. Y por lo tanto agradecimiento, insisto, al partido que me lo ha dado todo, porque yo por mí mismo evidentemente no hubiera conseguido esas cosas. Y en segundo lugar también perdón, porque bueno, a lo largo de muchos años, pero sobre todo en los años en que he sido presidente, 10 últimos años, bueno, pues me he visto obligado a tomar decisiones a veces un poquito difíciles, sin duda que he pisado más callos de los imprescindibles, a veces no he hecho las cosas como debía, sobre todo siendo presidente, que uno está obligado a un plus, y en consecuencia, bueno, pues me parecía obligado pedir perdón a mis compañeros y sobre todo palabras de ánimo, porque yo tengo claro que, lo he tenido claro siempre, pero lo tengo más claro ahora, en una tierra como la nuestra, plural, donde la polarización política cada vez es mayor, donde los extremos se autoalimentan, por un lado UPN y por otro lado los nacionalistas, aquí es más necesario que nunca un bloque progresista y sólido en el centro que ocupe la centralidad política y que permita el acuerdo y el diálogo con todos. Y lo que estamos viendo en este Parlamento, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años, es que nuestro partido es el que está mejor posicionado para justamente hacer esa operación de diálogo con unos y con otros. En este Parlamento, en los últimos años, sale lo que el Partido Socialista quiere que salga, básicamente, porque cuando realmente se inclina por un lado tiene los apoyos de UPN y cuando se inclina por otro lado tiene los apoyos de los nacionalistas. Y a veces, afortunadamente, y no tan escasamente, unanimidades, que no se dice, pero en este Parlamento la unanimidad también se desarrolla y se consigue con alguna frecuencia. Por lo tanto, para el futuro es evidente que esa tarea es muy importante. Yo les dije a mis compañeros que había que avanzar en este camino, dejando perfectamente claras dos cosas. Una, que nosotros tenemos un principio básico del que no nos podemos mover. Apostamos y nacimos, entre otras cosas, además de para ser socialistas navarros. Y por lo tanto, la apuesta por Navarra como comunidad diferenciada es para nosotros esencial. Teniendo esto como línea roja, es evidente que nosotros aspiramos a una Navarra progresista y, por lo tanto, insisto, garantizada la línea roja del hecho diferencial navarro, nosotros debemos hablar con quien haga falta para conseguir que las políticas que se hagan en nuestra comunidad sean unas políticas para la mayoría progresista de esta tierra. Y ese es el gran reto que en el inmediato futuro le espera al Partido Socialista. Yo lo veré desde la barrera, pero espero verlo. Veremos cómo se va desarrollando en los próximos meses. Deja la presidencia del partido en un momento en el que está el debate de las primarias, de las que usted es partidario. Bueno, a mí me parece muy importante esa decisión, tan importante como que es el único partido que se la ha puesto en marcha, y tan importante como que hemos tardado mucho en darnos cuenta. Por lo tanto, a mí me parece que hay que ser conscientes de una cosa. Lo fundamental de este proceso es la existencia de primarias, es decir, el hecho de darles la palabra y la voz y la decisión a los militantes. Que las primarias sean abiertas o que las primarias sean cerradas me parece menos importante. Lo importante es las primarias, el hecho en sí. Y realmente que sean abiertas o cerradas responde también un poco al contexto de cada una de las comunidades. No es lo mismo a nivel nacional que en una comunidad más reducida. No es lo mismo en comunidades donde solo juega el apartado izquierda-derecha que en otros sitios. Y por lo tanto, yo quiero poner en valor las primarias. Porque, mire usted, todos estos grupos que están aquí no las tienen. Y más pronto que tarde, probablemente empujados por nosotros y por la sociedad que las exige, acabarán por imponerlas. Y por lo tanto, aquí, como en otras cosas, aunque tiene también sus riesgos, el que se adelanta, canta. Deja también la primera plana política en un momento en el que la ciudadanía está un tanto descontenta, ¿no?, con el trabajo de la clase política. Usted que ha estado trabajando aquí en este Parlamento, ¿qué le diría a la ciudadanía del trabajo que se realiza aquí? ¿Realmente merece la pena? Yo diría tres cosas. En primer lugar, que puedo entender, diríamos, el desaliento existente porque efectivamente estamos pasando por un momento muy crítico. Y en general, cuando se pasa por momentos críticos, los líderes son los criticados y van su sueldo. Por lo tanto, que a la clase política se le fustigue no me parece nada extraordinariamente relevante, como se le fustiga pues, a otros grupos sociales que tienen un cierto liderazgo.
En segundo lugar, yo diría que afortunados nosotros, que tenemos un sistema político democrático que funciona a base de partidos. Eso dice nuestra Constitución, que la forma de participar en la vida política es a base de los partidos políticos. Ahora bien, estos partidos políticos ha llegado el momento de que reflexionen sobre si su democracia interna es suficiente para las demandas de la ciudadanía de hoy. Y tercero, esta es la única institución que los ciudadanos eligen directamente a sus representantes. No los eligen para el gobierno. Somos nosotros, los parlamentarios, quienes elegimos a la presidenta, y la presidenta elige a sus consejeros. El Poder Judicial tampoco lo eligen los ciudadanos eligen solo a sus representantes en el Parlamento. Y por lo tanto, puestos a designar, es, diríamos, la institución más legítimamente democrática en la medida en que es elegida directamente por los ciudadanos. Y en consecuencia, a mí me parece que los parlamentarios tienen un plus de responsabilidad respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Y es que tienen que responder ante los ciudadanos tratando de hacer frente a sus necesidades, no a los problemas que nos afectan a nosotros aquí, que a veces tenemos una cierta tendencia a pensar que los nuestros son los problemas de la gente. No, no, nosotros estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos y hoy en Navarra no hay más problema grave. Hay muchos problemas, pero el más grave de todos, no hay ninguna duda, los 50.000 parados que tenemos y que casi el 50% de nuestros jóvenes se encuentran con posibilidades de trabajar y no pueden. Si sirve como ejemplo, yo tengo un hijo en Australia y me gustaría que no se quedara allí, me gustaría que pudiera venir a su tierra, porque efectivamente aquí hemos invertido en su educación. Y yo quiero que mi hijo, en el que he invertido tanto, y la propia sociedad también en su educación, revierta precisamente en la sociedad navarra los frutos que pueda dar. La presidenta Barcina quiere reducir el Parlamento de Navarra. ¿Usted qué postura tiene al respecto, el número de parlamentarios? Bueno, yo en relación con este tema tengo una postura que no es especialmente coincidente con la del resto de los grupos políticos. Es decir, a mí no me parece relevante el número de parlamentarios. A mí lo que me parece fundamental es ¿para qué estamos aquí? Eso me parece lo esencial. Es decir, el Parlamento, insisto, es la institución que hay que cuidar más, porque somos, concretamente, insisto, los únicos que somos elegidos directamente por los ciudadanos. Ahora, que tengamos que ser 45, 50 o 55 es menos relevante. Ahora bien, en los tiempos en los que estamos y en las circunstancias en las que estamos, mi impresión a título personal es que los grupos políticos debían al menos plantearse la hipótesis de reflexionar sobre si 50 es el número adecuado, porque no olvidemos que nuestro amejoramiento, que en definitiva es nuestra Carta Magna, dice que tienen que ser entre 40 y 60. Por lo tanto, tan legítimos 40 como 50 como 60, y en mi opinión lo que hay que atender es a las necesidades de hoy. Román Felones, pues ha sido un placer charlar con usted estos minutos. Muchas gracias y mucha suerte en su nueva etapa en la Universidad Pública de Navarra. Pues muchísimas gracias a los medios de comunicación y a vosotros en especial, porque, en fin, me habéis acogido siempre con mucho cariño. Creo que he podido decir lo que he querido y no lo olvidemos que los medios de comunicación son muy importantes también en la faceta esta de cuidar la vida política, porque nosotros no somos sino lo que vosotros decís que somos. Y por lo tanto me parece muy importante que eso se tenga en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Y esta semana ha vuelto a estar de actualidad la situación del pantano de Yesa. La Comisión de Fomento ha visitado la urbanización La Saitasuna para ver en qué estado se encuentra. Los vecinos de la urbanización han mostrado los daños que siguen sufriendo sus viviendas. Los miembros de la Comisión de Fomento del Parlamento de Navarra han visitado recientemente la urbanización La Saitasuna, acompañados por varios vecinos encabezados por su portavoz, Jorge Holguín, quien les explicó tanto los problemas de grietas en la urbanización como en el interior de varias viviendas que se encuentran prácticamente en ruinas tras los deslizamientos de la ladera que comenzaron al iniciarse las obras de recrecimiento del embalse de Yesa.
En esta urbanización, 44 de las 85 viviendas existentes fueron desalojadas en febrero de 2013 ante el riesgo que corrían los inmuebles. Los portavoces de la comisión, tras ver en persona lo que les habían contado en varias comparecencias parlamentarias, coincidían en exigir responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Ebro, garantizar la seguridad de los vecinos y responder con celeridad ante unos perjuicios que estiman irreparables. Que estamos todos en la misma sintonía, estamos viendo las grandes afecciones de las casas, es una realidad, no es una grieta sin más, sino que es una gran afección. Un año es tiempo más que suficiente, han esperado con mucha paciencia. Quiero también destacar el buen comportamiento, la tranquilidad y la paciencia que han tenido los vecinos, pero yo creo que ya es momento de que la Confederación Hidrográfica del Ebro dé una respuesta. Sí hay que indemnizar a las viviendas, a las familias y expropiar las viviendas, pues que se haga, pero que se tomen ya decisiones. Solo hay una valoración posible, visto lo visto, y la evidencia nos lo dice, esto está en ruinas. Esto está en ruinas. Se pongan como se pongan y digan lo que digan los técnicos del H, el presidente del H o el consejero o el gobierno de Navarra. Esto está en ruinas. Lo hemos visto todo, lo hemos podido comprobar todos. Hemos visto que muchas de ellas están en situación de no son recuperables y además el conjunto de la urbanización difícilmente lo será. Yo creo que esto deriva de una responsabilidad de unas obras públicas hechas por la Che y la Che tiene que de inmediato resolver este problema. Por desgracia, quizás sea difícil que esta urbanización pueda estar viva como estaba antes, pero aunque tuviese que ser buscar una salida en otro sitio, pero hay que darles una respuesta a estas familias. Es urgente y además es de derecho y de justicia. Las soluciones pueden ser diversas. Parece que la del realojo, por lo que hemos visto hoy, es complicada. Quizá haya que pensar en indemnizaciones. En cualquier caso, insisto, primar la seguridad de los propietarios y sobre todo el resarcimiento de unos daños que ellos están sufriendo y sobre los cuales no son responsables. Aquí hay unas personas afectadas por unas obras, por los efectos que esas obras están teniendo y por lo tanto la Che se tiene que responsabilizar. Y el Gobierno de Navarra también tiene que apoyar a estos vecinos y asumir en su caso también las responsabilidades que le corresponden. No puede ponerse de perfil como ha estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, que la Che asuma sus responsabilidades, que los daños que han sufrido estas personas sean resarcidos y que el Gobierno de Navarra también apoya a los vecinos. Esta es nuestra posición. En alguna habitación están las paredes inclinadas. La casa de José Lozano, ubicada en la zona no segura de la urbanización La Saitasuna de Llesa, está en ruina. Nos muestra el último arreglo que hizo justo antes del desalojo hace un año y que ahora parece así. Y es una casa que parece ser que está ya sin posibilidades ni de reconstrucción ni de rehabilitación, porque al lateral de aquí de la fachada hay una grieta profunda de 60 metros de profundidad y entonces evidentemente está roto el monte, está no descolado sino roto y evidentemente no hay solidez para nuevas bases para poder reconstruir. Dentro la situación es peor, paredes abombadas, grietas y cascotes por doquier. Su mujer no ha tenido fuerzas para entrar a su casa junto a los parlamentarios. Venía con una intención como de bajar a verlo, pero me dicen que está en una situación todavía peor y que me animan a no bajar. La Che mantiene el desalojo en 34 casas de la Saitasuna, muchas de las cuales habían sido rehabilitadas. El portavoz de los vecinos de la urbanización nos cuenta que el presidente de este organismo les pidió en la reunión de ayer 2 meses para obtener las conclusiones definitivas de a qué casas se podrá volver. Ellos creen que ni siquiera aquellos que puedan lo harán, como es su caso, porque sigue habiendo movimientos en la ladera. Mi raciocinio no me permite venir aquí, o sea, es imposible. La ladera pues no la han conseguido terminar de parar. Básicamente eso es lo que nos transmitió ayer. Bueno, y la posibilidad de que, la posibilidad que ya era bastante real para nosotros, de que como mínimo no todos los vecinos podamos volver. Sobre las posibles indemnizaciones, creen que además de aquellos que no puedan volver, habría que resarcir a los que se queden por la pérdida del valor de sus casas y el aumento del coste del mantenimiento de esta urbanización privada. Si ya no puede volver tendrán que indemnizarle por la totalidad, pero y al que pueda volver también le tendrán que indemnizar. Con menos vecinos, el coste mensual por familia pasaría de 900 a 200 euros, algo que dicen inviable. El lunes, la Mesa de Junta abordará la petición de comparecencia del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para explicar los motivos de la eliminación de la Fundación Crana y cómo va a asumir el departamento sus funciones. Además, se verá una moción por la que se insta al Ejecutivo a incluir el tramo Berandarlatxa de la N121A en el estudio sobre siniestralidad vial. El martes comparecerá el consejero de Políticas Sociales para informar sobre la situación y las medidas que se van a adoptar relativas al Centro Deportivo Gelbenzu.
El miércoles acudirá al Parlamento la presidenta para hacer balance del impacto de la pérdida de Caja Navarra en el acceso a la financiación de la economía navarra. El jueves, el consejero José Iribar se informará sobre el documento elaborado por la Guardia Civil sobre la izquierda abertzale y su influencia en la red educativa. Finalmente, el viernes, representantes de la Fundación Proyecto Hombre participarán en una sesión de trabajo para informar sobre la situación de la construcción de un nuevo centro residencial. Con la agenda nos despedimos por hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Adiós.